sino que cuando subo cosas se me queda todo pegado. Entonces, tengo que arreglar eso. Supuestamente iban a venir hoy o mañana. Así que espero que solucionar eso los pueda subir. Un poquito. Está mal. Ya. Vamos a partir, chiquillos. Entonces seguimos, tuvimos la primera clase de envases, sí, estuvimos hablando en términos generales la diferencia entre lo que era un envase, un embalaje, ¿cierto? Los materiales de envasado, sí, etcétera, etcétera. Eso fue lo que estuvimos viendo. Lo que vamos a ver a partir de hoy, esta clase puede ser que se alargue, o sea, no la clase, pero puede que esta clase la empecemos hoy y la sigamos el viernes porque es un poquito larga, es que durante este proceso de envasado, ¿sí? Durante los procesos de envasado, en este caso, por ejemplo, ahí en lo que se ve en la imagen es un envasado de conserva o de someter los alimentos, prepararlos para el envasado. Miles de procesos, ¿sí? Porque no sé si se acuerdan que lo vimos, es necesario que el alimento quede listo, ¿sí? Y sea procesado para poder ser envasado. Parte de eso es lo que vimos en la primera unidad, en general, de lo cierto de los procesos de las materias primas específicas, pero ahora lo que queremos ver aquí en esta unidad un poquito, o profundizar un poquito, es en ¿cómo se llama? En estos procesos que llevan al envasado, ¿sí? En los procesos que llevan al envasado. No me doy cuenta que la película la había escrito. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver parte de estos procesos que finalmente nos permiten llegar al envasado, ¿sí? A elegir un envase o un embalaje. Eso es lo que estamos viendo. Recién partimos, Cristal, por si acaso, recién partimos, no te preocupes, no te has perdido de nada, no te has perdido de nada. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto de conservación de alimentos en términos generales. Como digo, nosotros ya, o sea, ustedes quizás ya en los trabajos que hicieron, vieron algo de ciertos alimentos, no todos, pero algunos alimentos, cómo se conservaban y ciertos procesos. La idea de aquí es profundizar algunos de esos procesos, ¿sí? Más que nada de las técnicas de conservación, que no es lo mismo, ¿sí? El procesamiento muchas veces va directamente de la mano de la materia prima para obtener un producto final, pero a veces la conservación, como digo, va con una mano de los envases, pero va con otra mano también del proceso, ¿sí? Entonces, de la conservación de alimentos, ¿sí? Uno tiene que entender primero, saber qué es lo que uno sabe. Lo hemos conversado harto, ¿eh? Están aquí las preguntas, las pongo un poco porque, a pesar que las hemos visto bastante, yo ya tengo claro que ustedes tienen una idea general de qué es lo que sabemos, ¿sí? De ello, básicamente, lo que hemos hablado suficiente que es alargar la vida útil del producto, ¿sí? Que son procesos que nos permiten que a lo mejor que ese producto que duraba, no sé, una semana, lo podamos tener 3, 4, 5 meses, ¿sí? Alargar su conservación a lo mejor en años incluso, dependiendo del proceso de conservación, ¿sí? Que generalmente, esto estoy hablando de lo que vimos en algún momento en sus presentaciones, de que son procesos que en algunos casos parten por la temperatura, en otros casos puede ser generalmente cambios de temperatura, ya sea alta temperatura o muy baja temperatura. No lo vimos, pero lo vamos a tocar. Vienen los procesos de deshidratación también, ¿cierto? Quizás lo mencionamos un poquito en algún momento. Los procesos de fermentación, la gente que habló del vino y de la cerveza, ¿sí? Son también, en el fondo, el producto cambia, pero también nos permite alargar la vida útil de ese producto, ¿sí? Y, en final, una serie de otros procesos, ¿sí? Incluso si se ponen a pensar hasta el chocolate, ¿sí? Los que disertaron el chocolate, lo que estoy haciendo ahí es tomar el cacao, tomar la leche y alargar la vida útil de ese cacao y de esa leche. Uno tiene que pensar lo que eso es finalmente lo que nosotros estamos haciendo. Tomamos un producto, claro, lo cambiamos. El producto cambia en algunos casos drásticamente. O sea, un grano de cacao o una uva, ¿sí? No es lo mismo que que tomarse una copa de vino o comerse un chocolate. Pero si uno se va a la esencia de lo que está haciendo en estos procesos de la transformación de materia prima, es eso, ¿sí? O sea, estoy alargando la vida útil de ese producto. Claro, no estoy haciendo que pierda gran parte de sus propiedades, ¿sí? Cuando en verdad lo que nosotros muchas veces buscamos en la conservación de alimentos es mantener, ¿sí? Específicamente en ciertos casos es mantener las propiedades del producto, mantener las propiedades de color, de sabor, de nutrición, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas de esas. Quizá lo más conocido, lo conversamos también en una de las primeras clases, la primera sistema de conservación o de los primeros sistemas de conservación,
quizás lo más usado también, tanto por nosotros como por la industria, son las conservaciones a altas temperaturas, ¿sí? Que en el fondo, ¿sí? La alta temperatura, como digo, hay procesos industriales, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a ver, pero también son los procesos de cocinar, ¿sí? Cuando uno cocina algo o lo hierve, ¿sí? Finalmente, como dice ahí, nuestro objetivo va a ser, o sea, hay varios objetivos, pero cuando uno cose, por ejemplo, la fruta, es la destrucción de los microorganismos, ¿sí? Destruir los microorganismos. Bacterias y hongos, y generalmente eso es cuando uno le dicen que, no sé, porque hay que hervir los mariscos, darle una hora al menos a los mariscos, justamente porque a veces vienen algas dentro de eso, o vienen bacterias, o vienen microalgas, como la marea roja, que nos pueden causar. Entonces, al momento de cuando uno le dice, hay que darle siempre un hervor a los mariscos, hay que darle siempre un hervor a los pescados, ¿sí? Evitar, bueno, que el ceviche es rico, pero bueno, estamos hablando de otras cosas. Nuestro objetivo principal va a ser ese, ¿sí? Como técnica de conservación, ¿sí? Como técnica de conservación, no necesariamente estamos hablando de procesamiento, sino como técnica de conservación, de conservar un alimento, de hacer que, solamente fijándome en que la vida útil de ese alimento se alargue, ¿sí? Entonces, para eso yo voy a la alta temperatura, que es uno de los muchos métodos que hay de conservación. Generalmente, como dice ahí abajo, es someter el alimento o el producto que yo quiero procesar, ¿sí? Conservar a una cantidad de temperatura, unos determinados grados de temperatura por un determinado tiempo. Creo que lo vimos en algún momento cuando hablamos de la leche, que la leche podía ser leche pasteurizada, leche no sé qué, vimos como 3 o 4 procedimientos de conservación de la leche, eh, y, y variaban en eso, variaban en la temperatura y la cantidad de tiempo. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de que estos tratamientos térmicos, ¿sí? Lo que pasa con ellos muchas veces, ¿sí? Es que dependiendo, ¿sí? Del alimento, ¿sí? Dependiendo del alimento y de su pH, ¿sí? O sea, que la relación, el pH que tenga ese alimento, ¿sí? Yo tengo que tratar ese alimento de manera distinta, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué? Porque si no, ¿sí? Hay ciertas reacciones que ocurren dentro de esos alimentos, ¿sí? Que se activan con determinadas temperaturas, ciertas enzimas, ciertas proteínas, ciertos procesos químicos y físicos dentro del alimento que, sumando su pH con una determinada temperatura, hay ciertos procesos que se activan, ¿sí? Entonces, no es tan, por eso, cuando nosotros hablábamos de la leche y todo eso, y veíamos que habían distintos procesos de temperatura con los cuales yo conservaba la leche, básicamente apuntaban a eso, a tratar el alimento de acuerdo a lo que, a sus características, ¿sí? Si yo, por ejemplo, una hortaliza, un producto de carne, ¿sí? O un pescado, o un lácteo, como dice acá, ¿sí? No lo someto a entre 110 y 121 grados, es muy probable, ¿sí? Que ciertas bacterias o ciertos microorganismos que viven en ese alimento, si los trato solamente entre 95 y 100 grados, ¿sí? Puede ser que resistan y aguanten, ¿sí? Estas temperaturas. Estas lo voy a poner acá abajo. Temperaturas. Estas, ¿sí? Porque los microorganismos que viven en estos pHs, ¿sí? Los microorganismos que viven en estos pHs entre 5, ¿sí? O entre 4, 5 y 5, tienen como característica que son microorganismos que aguantan temperaturas hasta 100 grados Celsius, ¿sí? Hay una relación directa entre el organismo que se produce a estos pHs y la temperatura, la temperatura que aguantan, ¿sí? Entonces, eso hace que, por ejemplo, que el procesamiento que yo tenga que hacer, por ejemplo, cuando cocino una carne, y eso lo hemos visto todos, cuando echo a cocer, por ejemplo, una papa, ¿sí? O que deje cociendo cierta fruta, cierta verdura por mucho rato, se han dado cuenta que uno en general se demora más
en que ese alimento, ¿sí? Por ejemplo, en una carne que está cruda, uno la tiene que someter bastante tiempo a alta temperatura, ¿sí? Cocinarla por mucho tiempo, en relación a lo mejor, por ejemplo, como dice ahí, a un tomate, ¿sí? A un durazno, ¿sí? Porque no es tan solo por las características físicas del producto, sino también porque los organismos que viven en los productos que tienen estos pHs me van a aguantar fácilmente los 100 grados Celsius. O sea, es casi imposible que yo me meta a cocinar una carne a 100 grados, ¿sí? Generalmente uno una carne primero la somete a un calor constante en la carne. Por mucho que haga carne cocida, ¿sí? O la mete una carne a la olla, ¿sí? Uno lo que está haciendo es meter temperaturas de acá, de este nivel, no está metiendo 100 grados. Yo no puedo llegar y meter una carne y esperar que me la vaya a comer simplemente metiéndola a agua a 100 grados. Tengo que tenerlo a un calor constante, ¿sí? Es por eso también que muchas veces esto de que uno le dé solamente un hervor, ¿sí? A la hortaliza o solamente le dé un hervor a los pescados, puede correr algún riesgo. Ha pasado muchas veces, ¿sí? Que la gente dice, pero yo le di un hervor, si la receta decía un hervor, ¿y por qué se me intoxicó el niño o los mariscos? Le di solamente un hervor y se me intoxicó. Es porque el pH de su alimento, ¿sí? Los organismos que viven al pH de esos alimentos van a ser capaces de aguantar 100 grados. Y por eso hay que dejarlo un rato más. Y por eso hay que dejarlo bastante rato cociéndose, ¿sí? Hay una relación súper como lineal en eso, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Y eso hace también que los procesos, que ya de manera industrial, el procesamiento de estos productos, ¿sí? De estos productos que tienen pH más alto versus estos productos que tienen pH más bajo, ¿sí? Sea distinto, ¿sí? Y que las técnicas que yo ocupe para conservar, por ejemplo, las técnicas que yo ocupo para conservar un pescado o un lácteo sean distintas a las que ocupo para conservar frutas o duraznos, ¿sí? Varían mucho. No puedo esperar que sea lo mismo. Acá hay un ejemplo, ¿sí? De lo que pasa cuando, y por eso es importante cuando uno dice que a veces con un hervor no se matan todos los alimentos y por eso el peligro que hay con los termoeléctricos, ya vamos a hablar de eso un poquito, que fíjense que esto de acá arriba, ¿sí? Dice, esto es producto sometido a una temperatura. Entonces dice que si yo no los meto, si los meto muy poco rato, a altas temperaturas, el número de microorganismos es alto. Mientras más tiempo yo someto ese producto a una alta temperatura, el número de microorganismos va bajando. Mientras más tiempo, ¿se dan cuenta? Mientras va aumentando el tiempo, el número de microorganismos disminuye. Ese es, por ejemplo, y lo cuento un poco para que algunos tengan claro qué es lo que pasa cuando uno simplemente le echa a la comida, ¿sí? Un hervor a lo mejor a los mariscos, un hervor a los pescados. Lo que está pasando es que yo estoy poniéndolo por poquito tiempo a altas temperaturas, pero el número de microorganismos no va a disminuir tanto, ¿sí? Entonces, muchas veces, ese poquito tiempo, ¿sí? A alta temperatura, ¿sí? No va a hacer que se mueran todos los microorganismos. Es lo que pasa también, por ejemplo, cuando a veces hay gente que llega y simplemente deja un ratito el agua del termo, ¿sí? Del termo eléctrico, lo echa en la olla y echa ahí las cosas a cocer un ratito, tampoco funciona. Porque muchas veces esa agua del termo, por lo general, nunca llega a estar a 100 grados. Y el rato que está a 100 grados en el termo eléctrico generalmente es poquito porque el agua llega a 100 grados y el termo se corta. Y la temperatura no sigue aumentando. Entonces es como que llega a 100 grados, el agua hierve y después cuando yo, no sé, pues la tiro a la olla porque estoy cocinando arroz, en verdad lo que estoy haciendo es que la temperatura que está a 100 grados va a disminuir. Entonces y el tiempo entonces que va a pasar a alta temperatura es muy poco. Y no solamente es el tiempo que es muy poco, sino que además el tiempo que está pasando a 100 grados es muy poco. Entonces ahí se complica, ¿sí? Se complica todo eso. O sea, hay que tener cuidado. Cuando dicen la receta, oye, deja esto 5 minutos o 10 minutos cociéndolo, ¿sí? Especialmente cuando uno está cociendo carne o está cociendo, no sé, verdura o papa o lo que sea, es por eso. Es porque así, de acuerdo al tiempo, yo me aseguro que la cantidad de microorganismos que hayan en ese alimento disminuya lo menos posible, ¿sí? O sea lo más baja posible. Entonces hay que tener ojo con eso. Y como dice ahí, que la temperatura sea constante, ¿sí? Muchas veces pasa eso, así como se puede romper la cadena de frío,
¿sí? En los alimentos congelados, y los productos se pueden empezar a podrir. Cuando yo trato los alimentos a altas temperaturas, también yo puedo romper la cadena de calor, ¿sí? Puede que se eche a perder en la maquinaria, en los de proceso industrial, se eche a perder algún sensor, y en verdad la temperatura no va a ser constante. Y ahí también puede hacer que esta cantidad de microorganismos, en vez de disminuir, se mantenga acá, intermedia, y no baje, y después yo intoxico a la gente. Entonces, hay que tener cuidado, ¿sí? Especialmente en la industria, esto es súper delicado. Cuando uno mete los alimentos a altas temperaturas, ¿sí? Hay cambios que ojalá son, como dice ahí, deseables, que uno quiere que pasen en el alimento, pero hay cambios que ojalá no pasen, ¿sí? Eso es como la balanza de los tratamientos a altas temperaturas. ¿Qué quiero yo, en general? Que los microorganismos se mueran. Sí, ahí está, voy a poner esto en negrita para que lo diferenciemos, ¿sí? Que los microorganismos se mueran, que ciertas enzimas o proteínas que degradan los alimentos se mueran, y como dice ahí, mejorar la digestibilidad. Digestibilidad. ¿Qué se refiere con esto último? Por ejemplo, la carne o la papa, ¿sí? Uno igual puede comer carne cruda, pero hay gente que le cae mal para la guata, pero cuando uno la somete a altas temperaturas, uno generalmente no le cuesta comerla y no le cuesta digerirla, ¿sí? Una papa no se puede comer cruda, ¿sí? Entonces es muy probable que se mueran porque tienen sustancias tóxicas, ¿sí? Entonces lo que uno hace cuando somete los alimentos a altas temperaturas es matar microorganismos, matar ciertas enzimas que ayudan o sea, que contribuyen a la degradación del alimento, y mejorar la digestibilidad. Básicamente eso es que me lo pueda comer sin problemas, ¿sí? Que lo pueda digerir sin problemas. Pero resulta que cuando uno somete los alimentos a altas temperaturas, también pueden pasar cosas que si uno no las controla bien, el alimento cambie demasiado, que se pierdan nutrientes, y eso es complejo, y que lo que decíamos hace un rato, que ciertos atributos, ciertas características del producto se pierden, su color, su sabor, el aroma, la textura, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno, ¿cómo se llama? Es cuando lo que uno dice, lo que uno tiene que balancear. Claro, cuando uno come verduras crudas, ¿sí? Y tiene que asegurarse de lavarlas y no las cosas, y las verduras que se pueden comer crudas, súper bien. Por ejemplo, una zanahoria cruda tiene una textura bastante agradable, al menos para mí, ¿sí? Una textura, un color bastante vibrante la zanahoria, por ejemplo. Tiene un alto contenido de fibra, ¿sí? Bueno, las vitaminas, etcétera, etcétera. Pero cuando yo pongo a cocinar la zanahoria, ¿sí? Si se dan cuenta, inmediatamente cambia el sabor, cambia la textura de la zanahoria, el color disminuye, se pone generalmente un color mucho más pálido en algunas ocasiones, el contenido de fibra y de vitaminas de esa zanahoria cocida es mucho menor, ¿sí? Entonces, claro, me la puedo comer sin problemas porque la cociné, ¿sí? Destruí su organismo, la puedo digerir mejor, ¿cierto? Pero pierdo también ciertas cosas. Entonces, lo que se está buscando en la actualidad es, como digo, ojalá, si bien con los tratamientos de temperatura es un poco difícil, pero en general con otros tratamientos se está logrando, matar todos los microorganismos, matar las enzimas, mejorar la digestibilidad y conservar de mejor manera todo lo otro, ¿sí? Esa es la gran pelea que hay con los alimentos actuales. Ojalá hacer un tratamiento que sea lo menos invasivo, ¿sí? Que me mate todo lo malo y me deje solamente lo bueno. Y eso es lo complicado, ¿sí? Que además estos tratamientos sean baratos, ¿sí? Entonces ahí está la complicación. Con la temperatura es lo difícil, es muy difícil, ¿sí? Y se ha avanzado mucho con las temperaturas, pero aún así sigue siendo difícil. Generalmente siempre se pierde algo, ¿sí? Eh, Como dice acá, hay distintos tratamientos térmicos, dependiendo de lo que uno busque, ¿sí? Voy a agrandar esto porque parece que se ve muy bien, voy a agrandar un poquito la letra, ¿sí? Dependiendo de lo que uno busque, ¿sí? Si uno quiere, por ejemplo, mantener la calidad del producto, uno haría un escaldado. Ya vamos a hablar con detalle qué son estas cosas, ¿no? ¿Sí?
Si yo quiero aumentar la vida útil, o sea, ojalá que el alimento me dure lo más posible, ¿sí? Voy a hablar de la pasteurización o la esterilización comercial. Ya vamos a hablar de esto con mayor detalle, vamos a ver diferencias que hay entre el escaldado, la pasteurización y la esterilización. Y si simplemente lo que quiero es cambiar su sabor, hacerlo más rico, ¿sí? Y poder digerirlo, voy a hacer esto. Voy a hornearla, voy a hacer una parrilla, voy a hacer un asado, generalmente se hace con la carne, voy a hacer fritura, ¿sí? Uno con la fritura, si se dan cuenta, bueno, no sé si por todos, al menos hablo por mí, pero obviamente que si me dan una papa cocida o una papa frita, probablemente me como la papa frita, ¿sí? Con eso uno cambia el sabor y cambia la textura para bien, ¿sí? Esa es la parte nutritiva, no tanto, pero al menos la otra parte sí. Y también cocción en agua. Hay alimentos que, por ejemplo, el arroz no me lo puedo comer crudo. Tengo que cocinarlo sí o sí, tengo que cocerlo en agua. Y así aumento su palatabilidad o su digestibilidad. O sea, no puedo comer. ¿Sí? Entonces, a veces se te pueden hacer todos estos tratamientos. ¿Sí? Se puede mantener su calidad, aumentar la vida útil y su sabor. Pero muchas veces, ¿sí? Dependiendo del producto y al objetivo que yo quiero conseguir, voy a ocupar uno de estos procesos o voy a combinar dos. Por ejemplo, pongámosle por ejemplo la leche, ¿sí? La leche generalmente se pasteuriza, ¿sí? Ya vamos a hablar que la pasteurización con más detalle, y así aumento la vida útil, pero si yo quisiera mejorar su condición de sabor, probablemente la voy a hornear o la voy a mezclar con otras cosas y a lo mejor hago una leche asada. Y ahí estaría haciendo dos procesos. Uno para aumentar la vida útil, que sería la pasteurización, y el otro para aumentar su digestibilidad, su sabor, ¿sí? Y haría una leche asada. Entonces ahí está, ¿sí? Ya vamos a hablar de esto del escaldado un poquito en detalle para que lo veamos, ¿sí? Pero ahí está, ¿sí? Dependiendo entonces del objetivo, hay distintos tratamientos térmicos y se pueden combinar, ¿sí? Eso es lo importante. Por ejemplo, una papa dorada uno la cose en agua y después la pesa por aceite. Ahí también, dentro de lo mismo, también uno puede combinar dos, ¿sí? Hay productos que se pasteurizan y esterilizan, por ejemplo. Sigamos. Entonces vamos a ver el escaldado. También se le dice acá, como dice ahí, el sancochado. Muchas veces en las recetas dice sancoche. Uno dice, ¿qué dicen acá? Generalmente en las recetas de libros antiguos dice sancoche la cebolla. Sancoche o blanquee la cebolla. No sé si alguno ha visto que dicen eso. Blanquee la papa, blanquee no sé qué. Y uno dice, básicamente es un proceso que se está pidiendo ahí que uno haga, ¿sí? Como dice ahí, básicamente es calentar el alimento se calienta, se calienta, se calienta hasta una temperatura determinada y luego enfriarlo rápidamente. Básicamente eso es cuando uno dice, hierve el alimento y después tírale agua fría inmediatamente. ¿Sí? No sé si han visto que hay recetas o productos que dicen eso. Generalmente, es lo que se ve acá, con la fruta esa que a veces viene, o la verdura que viene congelada, uno la hierve, dice, hiérvala, y después, una vez que empiece a hervir, déjela hirviendo 5 minutos, ¿sí? Como dice ahí, temperatura determinada, por un tiempo determinado, deje 5 minutos hirviendo, y una vez que pasen 5 minutos, tírele un chorro de agua fría. No sé si alguno ha visto que dice eso muchas veces, ¿sí? ¿Por qué dice eso la receta? ¿Sí? Porque así uno mantiene, lo que buscaba el escaldado era mantener la calidad del producto. ¿Sí? Entonces yo hiervo el producto, se hierve, 5 minutos hierve y después dice inmediatamente, tírele agua fría. ¿Sí? No sé si alguno ha visto eso, chiquillos. Como dice ahí, generalmente se ocupa bastante en esto, ¿sí? En este tipo de procesos. Como han visto que dicen eso, los productos congelados los dicen bastante, ¿sí? Hierve el producto por tantos minutos y después tírele agua fría. No sé si lo han visto, chiquillos. Que alguien me diga sí, por favor. Porque no piense que estoy hablando de cera. ¡Chiquillo! Dígame que sí. Profe, yo no me he fijado en eso. Yo tampoco me he fijado, profe. ¿Lo han visto? Yo sí, profe. Ya. Vayan después a ver en los productos congelados que dice eso. Hierva por 5 minutos y después tire el agua fría. Sí, es para que no se siga cociendo.
para que no se sigan cociendo. Exacto, porque ahí uno pierde la calidad. Acuérdense que lo que buscaba el escaldado, lo que dice acá, mantener la calidad del producto. Y uno quiere mantener la calidad, que el producto se sienta lo más fresco posible. Si no, se siguen cociendo y quedan, por ejemplo, las arvejas, o de repente esas ensaladas rusas congeladas, ¿sí? Se pasan de cocido y no quedan muy ricas. Con las papas incluso a veces se hace. Eh, eh, y es por esto, ¿sí? Como dice ahí, lo que uno hace con esto también puede ser un proceso industrial y como dice, se puede hacer antes del congelado, se hace a veces antes del congelado, se hace el escaldado, ¿sí? Ahí se puede hacer antes y después. Lo que voy es que el escaldado es un tratamiento, ¿sí? De temperatura, ¿sí? Como dice, no es de conservación, pero sino un tratamiento para como conservar la calidad del producto. O sea, lo hiervo, inactivo encima, disminuye un poquito los microbios, ¿sí? Hago ciertos cambios, ¿sí? Mantengo la calidad, ¿sí? Eso es lo que busco. Cocine parcialmente. Generalmente todas estas cosas que vienen precocidas han pasado por un proceso así, ¿sí? Donde el producto sirvió, pero no se dejó eternamente, sino que se hierve y después se enfrió rápidamente. Entonces, es como que maté la carga microbiana y después, le pegué un pipo al producto y el producto se mantuvo casi igual, ¿sí? Tratar de conservar la calidad del producto, ¿sí? Se hacen los productos congelados más que nada porque a veces en el proceso del congelamiento y en el proceso del procesado de los productos congelados, producto del cómo es el proceso del producto de los congelados y el empaquetamiento, puede entrar un poco de contaminante. Entonces los productos congelados que uno los hierve primero y después le echa agua fría, básicamente es matar esa carga microbiana que puede haber pasado en ese proceso, que generalmente va a ser baja, ¿eh? No va a venir muy alto, pero uno lo que asegura con este blanqueado, este escaldado, este sancochado, como quieran llamarle, es eso, ¿sí? Eh, como asegurar que la carga microbiana que ya es baja, si hubo un poco de contaminación en el proceso de envasado de producción del producto, disminuirla lo más posible y nuevamente lo que estoy diciendo, conservar la calidad del producto. Entonces, alta temperatura, un rato, ¿sí? Y después enfriado de golpe, ¿sí? Se hace mucho, lo ocupa mucho tanto en los procesos en el proceso de congelado, ¿sí? Como en el proceso del post-congelamiento, cuando ya llega el producto congelado a mi casa, ¿sí? Como dice ahí, ¿sí? Lo que se busca son temperaturas generalmente entre 95 y 100 grados, ¿sí? Esa es la característica, ¿sí? Más que nada porque lo que se busca aquí es inactivar enzimas, ¿sí? Porque son las que me van a degradar el producto. Como dice ahí, calentamiento rápido, y después el proceso de enfriado que sea rápido, ¿sí? Y lo que hace después uno es que ve, y así se prueba si las enzimas que ayudan o que causan que el alimento se degrade con el tiempo, si esas enzimas se inhabilitaron o no. Las enzimas son proteínas que generalmente son las proteínas que hacen que los alimentos se ablanden, ¿sí? Generalmente se activan a ciertas temperaturas o con ciertos niveles de oxígeno, las enzimas se activan, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace. ¿Sí? ¿Se disminuye la carga microbiana? Sí, no se va a disminuir completamente, pero principalmente lo que me interesa es inactivar las enzimas, ¿sí? Estas proteínas que ahí viven, que están dentro de los alimentos, que generalmente, si yo no las inactivo, el alimento se termina pudriendo por efecto de que entra un poco de oxígeno o entra un poco de humedad, la enzima se activa y el alimento se degrada, ¿sí? Lo vimos en algún momento en una de las primeras clases que las cosas que degradaban los alimentos eran microorganismos, no sé si lo vimos, que podían ser también las condiciones ambientales y las enzimas. Está en una clase, creo que es como la tercera clase que hicimos en el semestre. Si es que después la pueden revisar. Entonces lo que estoy haciendo con el escaldado es inactivar las enzimas, ¿sí? Las enzimas se inactivan generalmente a temperaturas, como dice ahí, mayores de 80 grados. Lo que hago con eso es degrado las proteínas, ¿sí? Pero como dice ahí, mantengo la calidad del producto. Esto es lo que pasa, ¿sí? Miren, aquí esto dice aquí acá abajo, se ve bien, pero dice, esto de acá son el tiempo, ¿sí? Al que se somete, aquí voy a poner aquí la flechita. Esto de acá, ¿cuántos minutos, ¿sí? ¿Cuántos minutos se sometió el alimento a 60 grados? ¿Y qué pasa con las enzimas? ¿Sí? Con estas proteínas que tienen los alimentos.
como dice que por lo general pueden generar cambios de sabor o cambios en la textura del producto. Y si se fijan, a 60 grados, que es una temperatura que se puede conseguir fácilmente en la casa, ¿sí? Agua caliente, ni siquiera agua hirviendo, es la temperatura que a veces sale en la ducha, ¿sí? Gran parte de las enzimas, ¿sí? La catalasa, la lipasa, estas son enzimas, se degradan. Esta, la lipoxigenasa, se degrada. Ya 40 minutos a 60 grados, desaparece. Pero si se dan cuenta, está la peroxidasa, que generalmente es la que produce. La peroxidasa es la enzima, para que lo sepan, que produce que los alimentos cuando se pudran, no sé si alguna vez que empiezan a salir como burbujitas. No sé si alguien ha visto alimento podrido y le salen como burbujas. ¿Alguien ha tenido esa deliciosa experiencia? Alimentos frescos le empiezan a salir como burbujas, carnes de repente, fruta, huevos podridos, le salen ¿Legumbres? burbujas. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Legumbres también, profe? Sí, legumbres cocidas. Generalmente hay mucho alimento cocido que de repente se empieza como a podrir o se pasa y empiezan a salirle burbujas. Es súper asqueroso. Estoy tratando de buscar alguna imagen para que me... eh, no lo hagan. Va a ser parte de lo que queremos hacer con la profesora para la segunda evaluación. Pero no lo hagan, pero si ustedes ven alimentos podridos y les salen burbujas, o si ven un alimento y le empiezan a salir burbujas al alimento, es por eso, ¿sí? Eh, es por eso, ¿sí? Es porque está esa enzima de la peroxidasa. Eh, un clásico, ¿sí? Mira, acá hay una cuestión, aquí está. Les voy a mostrar una foto, ¿sí? A lo mejor a alguno le ha pasado esto, que se le queda el tupper en el refri muchos días, lo abre y huele horrible, y además el tupper se ve así, miren ahí, lo voy a mostrar, y el tupper con la comida de repente se ve así, cuando pasa muchos días dentro del refri, ¿sí? Y ve lleno de burbuja adentro, ¿sí? Esas burbujas se producen por esta enzima, por la peroxidasa, ¿sí? Ahí está, acuérdense de revisar los tuppers siempre, que a veces uno ocupa tuppers que no son transparentes y se le olvida que tiene ahí adentro metida ¿cómo se llama? Las legumbres por 3 semanas y se lo olvidó a uno, ¿sí? No es que me haya pasado, ¿eh? No es que me haya pasado. O las cazuelas de repente se quedan ahí y se lo olvida a uno y pasan 3 semanas y empiezan ahí a como tal. Bueno, eso es porque se activa esa enzima, ¿sí? La peroxidasa. Además se activan los microorganismos que hay dentro de ello y todo, pero la peroxidasa es la que produce esa burbuja. Y si yo no someto, ¿sí? A temperaturas mayores a 60 grados, ¿sí? El alimento, esa peroxidasa no se inhibe, sigue alta, ¿sí? Esto es el porcentaje de actividad. Se mantiene relativamente activa, ¿sí? Y me degrada el alimento, ¿sí? Junto con los microorganismos, pueden actuar en conjunto, no actúan por separado, ¿sí? En la fruta también hay mucha peroxidasa así, cuando la fruta, la uva, por ejemplo, se empieza a podrir y se empieza a burbujear entera, es por eso. Ese es el escaldado, es para eso, para que es un proceso. El escaldado, como dice ahí, hay distintos sistemas. Hay un escaldado que es de inmersión en agua caliente, donde el alimento se mete en agua caliente, ¿sí? Durante un buen tiempo y después se enfría, que generalmente es bastante barato, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo es el meter el alimento rápidamente en agua caliente. Es un sistema de bastante eficiencia energética, porque lo único que tengo que tener es el agua caliente nomás, ¿sí? No estoy haciendo un extra, ¿sí? El problema, como dice ahí, es que hay varios, cuando yo meto el alimento directamente en agua caliente, se pierden vitaminas, se pierden azúcares, se pierden minerales, se pierden ácidos positivos, ¿sí? Hay vitaminas que son ácidas, ¿sí? Y eso no lo quiero, ¿sí? Si bien es bien eficaz energéticamente, yo necesito tener mucha agua porque en el fondo es un montón de agua en la cual yo meto el alimento, entonces ahí no es tan conveniente. Esto ya estoy hablando de procesos industriales, estoy hablando más allá del escaldado que uno puede hacer en la casa, estoy hablando del proceso industrial de escaldado. Y el otro problema que hay cuando yo tengo estas, que básicamente es como una gran piscina, no una piscina, pero es como un tonel de agua caliente, ¿sí? Donde yo meto el alimento. El problema de eso es que por mucho que ese alimento esté a 100 grados, ¿sí? Hay bacterias que aguantan esa temperatura. Lo que hablábamos hace un momento, que hay bacterias que aguantan temperaturas suficientemente altas. Entonces, claro, puede ser eficiente y es rápido, ¿sí? Pero
como contra es que afecto, cuando meto en agua caliente el producto, en el escaldado de inmersión en agua caliente, ¿sí? Voy a ver si encuentro una foto, escaldado, inmersión, lo que hago con eso es que lo que busca el escaldado, que es mantener, ¿sí? Mantener las características del producto, ¿sí? Las voy a perder, ¿sí? Entonces no es tan bueno, ¿sí? Piense que el escaldado que uno hace en la casa, ¿sí? Que básicamente es, lo voy a poner acá, ¿sí? Es cuando, por ejemplo, uno cose la verdura y le da un hervor a la verdura, eso sería un escaldado, ¿sí? Darle un hervor y después enfriarla, que es lo que se ve ahí en la imagen, eso es un escaldado, ¿sí? Las frutas, la verdura, por ejemplo, en este caso ahí son arvejas, creo que son arvejas, se mantienen crujientes, se mantienen ricas, ¿sí? Pero resulta, imagínense esto en un nivel industrial, con millones y millones y millones de toneladas de arvejas o porotos verdes, ¿sí? Pasando, ¿sí? Y hay bacterias que no se mueren total, y yo voy a seguir metiendo en esa agua, ¿sí? Imagínense que esto fuera millones y millones y millones de arvejas, ¿sí? Toneladas de arvejas metiéndolas en agua caliente y después enfriándola en un sistema industrial, van a quedarse un montón de bacterias y se van a ir contaminando el producto. Entonces, claro, me sirve para mantener la calidad del producto, como dice ahí, me inactivo la enzima, pero no estoy eliminando todos los microorganismos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahí está cómo funciona. Esto es como el proceso industrial, ¿sí? Básicamente, el producto entra por acá, ¿sí? El producto se mete en agua caliente rápidamente, el producto pasa todo el producto por agua caliente y después pasa por agua fría, ¿sí? Recuerden que es agua caliente y después se enfría rápidamente, ¿sí? Entonces, claro, es rápido, es eficiente, el producto se pasa rápidamente por agua fría, ¿sí? O sea, por agua caliente y después por agua fría, pero la calidad del producto se puede perder, no es muy parejo, lo que decía ahí, ¿sí? Gasto mucha agua y no estamos en los tiempos para gastar tanta agua, entonces, claro, no es tan bueno, ¿sí? El otro escaldado que se hace, sí, es por vapor, que básicamente, si se dan cuenta, el producto es también a altas temperaturas, sí, se inyecta con vapor, si ahí va el producto, lo redondo, o sea, por acá va a ir el producto, sí, se me perdió la flechita, va a ir por ahí el producto, sí, ahí está, va el producto, se somete a vapor y después se enfría rápidamente, con cierre de agua. Entonces acá ocupo menos agua, porque estoy ocupando vapor de agua, que generalmente la cantidad de agua que necesito para ocupar vapor de agua es menor, y se enfría aquí, ¿sí? Entonces, el problema es que es más caro, ¿sí? Porque es un producto mucho más caro, es un producto que no es tan eficiente energéticamente, ¿sí? Porque primero hay que invertir, o sea, hay que inyectar más temperatura para que el agua se convierta en vapor, ¿sí? Entonces no es tan eficiente energéticamente. La gran gracia es que el producto se limpia fácilmente, o sea, la maquinaria se limpia fácilmente, es un proceso mucho más limpio, ¿sí? Mantengo mejor la calidad del producto, es como la diferencia entre cocer un producto en agua caliente y darle un hervor o cocerlo al vapor. Generalmente al vapor, ¿sí? La calidad del producto se mantiene mejor, ¿sí? Eso es un escaldado, ¿sí? Cuando uno también cocina los productos al vapor, también les puede echar les puede echar agua fría, el producto se deja de cocer y la calidad del producto se mantiene mejor que si yo la meto en agua caliente, ¿sí? Esa es la diferencia un poco. También como esto es vapor, no hay, el agua esta no se va a encochinar, ¿sí? Es vapor de agua, entonces se va a evaporar nomás esa agua y chao, ¿sí? Entonces no boto menos agua. Y el problema es que es menos parejo, ¿sí? Es menos parejo, porque la penetración del vapor es distinta a mojar el producto completamente en agua, ¿sí? Cuando yo mojo el producto completamente en agua, el producto yo sé que está cubierto completamente a la misma temperatura, en cambio al vapor puede ser que el chorro de vapor de repente no llegue a ciertos sectores y que por lo tanto el alimento no quede bien escaldado. Entonces ahí es una desventaja. Más caro y menos parejo, pero en todo lo otro es mejor. Este sería el escaldador a vapor, si se dan cuenta, no, la imagen no es muy buena, pero viene el producto, ¿sí? Aquí está, el producto se viene por aquí desplazando por la cinta, se somete a vapor, 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 y después se enfría, ¿sí? Y el agua se recupera, esa es la gracia. El agua se recupera y se dan cuenta aquí, el agua se recupera en ¿sí?
y se puede volver a calentar esa agua. Si total es agua que está a presión de vapor, entonces agua que, digamos, va a ir limpia, ¿sí? Entonces un sistema así, ¿sí? Viene el producto, se somete aquí al vapor y después se enfría rápidamente, conservando sus características. Acá está el otro tipo de escaldador también, se dan cuenta, el producto pasa por agua, se enfría se enfría con aire, ¿sí? ¿O no? El producto parece, no, esto parece que es, no, sí, está bien. Vapor y después se enfría con aire, ¿sí? Como digo, el proceso es bastante... Aquí también, generalmente, como dice ahí, va en la parte del producto, viene ahí estirado, ¿sí? Un escaldador rápido, tiene que venir el producto, como dice ahí, una capa delgada de producto y ojalá que el producto lo más separado posible, ¿sí? Por ejemplo, esto sirve mucho para las arvejas, digamos, la arveja que viene en lata a veces pasa por escaldado también, ¿sí? Entonces puedo escaldar cada arveja por separado, cada producto por separado, y después se enfría, ¿sí? Aquí. Y ahí pasa refrigeración. ¿Cómo estamos en tiempo? Vamos a alcanzar a ver la pasteurización y después lo otro, como digo, esta clase es un poquito más larga, pero lo terminamos de ver en la próxima semana, ¿sí? Entonces, el otro tratamiento térmico, entonces ya hablamos del escaldado, alta temperatura, ¿sí? Alrededor de los 100 grados, principal objetivo es eh, desactivar estas enzimas, se van a eliminar parte de los microorganismos, no es el objetivo principal, pero se eliminan de todas maneras, alta temperatura, ¿sí? Y después se enfría con agua, ¿sí? Y hay dos tipos, uno a vapor y otro con agua, que en el fondo es como cocinar un producto al vapor o cocinar un producto con agua, ¿sí? Básicamente esa es la diferencia. En uno se conserva mala calidad, en otro no, uno es más eficiente energético, en el otro no, pero básicamente el objetivo es el mismo. Calentar el producto, sí, y después enfriarlo rápidamente. Otro tratamiento térmico y cuyo objetivo principal, a diferencia del escaldado que era inactivar la enzima, el tratamiento, o sea, el objetivo principal de la pasteurización, ¿sí? Este sí es matar los microorganismos, ¿sí? En el anterior, el objetivo principal, los microorganismos también mueren, pero aquí el objetivo principal no es, de la pasteurización es ese. Ojalá que quede la menor cantidad de microorganismos posibles dentro del alimento. Se ocupa mucho, 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 ¿sí? En la leche. La pasteurización se ocupa bastante en la leche, ¿sí? Como dice ahí, objetivo principal, destruir microorganismos patógenos, bacterias, hongos, destruir microorganismos saprófitos, estos son los microorganismos que generalmente se quedan sobre los alimentos, que viven en la superficie de los alimentos, ¿sí? Que se alimentan de materia muerta. Y también, obviamente, porque la temperatura sobre 100 grados siempre van a afectar las enzimas. Generalmente, la pasteurización se ocupa mucho para eliminar, ¿sí? O sea, la tuberculosis, la bacteria que produce tuberculosis, ¿sí? Si yo veo que se murieron en el producto que estoy pasteurizando, se murieron todas las bacterias de la tuberculosis, es probable que se hayan muerto todas las otras bacterias. Porque la bacteria de la tuberculosis es súper resistente, ¿sí? Es súper resistente a la alta temperatura, es súper resistente a la radiación UV, resiste mucho tiempo en el suelo, ¿sí? Entonces, si yo veo que la bacteria de la tuberculosis, se hace una prueba después del alimento, se procesa rápidamente, se hace una prueba microbiológica. Y si esa me da negativa, quiere decir que el resto es muy probable que me haya dado negativa. Por eso dice cuál es el microorganismo de referencia. Sabiendo que yo eliminé ese, es muy probable, o no es muy probable, pero es bastante probable, ¿sí? Que todo el resto de los microorganismos se hayan eliminado, ¿sí? Porque la tuberculosis tiene la característica de ser una bacteria mega resistente, ¿sí? Eliminando ella es como, no sé, pues como lo que decía un profe, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, no sé cuál será el caso, ustedes viven en un edificio antiguo que tiene más de 40, 50 años y viene un terremoto, ¿sí? Y ese edificio de ustedes se cae, como decía mi profe, no se preocupen. Y nosotros decíamos, ¿por qué? Porque si se cayó ese edificio de hace 50 años, que se construyó hace 50 años, es probable que se haya caído todo Santiago. Entonces ya saben que está todo por el suelo, ¿no? Es con las bacterias esto pasa lo mismo. Si yo sé que esto se eliminó, todo el resto también se van a haber eliminado, ¿sí? Ese es el ejemplo que ponía mi profe para explicar estas cosas. La pasteurización,
como dice ahí, a lo mejor alguno en las cajas de leche habla de esto, dice HTST, dice pasteurización, o LTLT, o habla de otros procesos, ¿sí? Como dice ahí, hay dos tipos, ¿sí? En la leche, por ejemplo, está la LTLT, que dice que son 63 grados Celsius por 30 minutos, o sea, una temperatura que no es tan alta, ¿sí? Son 63 grados Celsius por media hora, o bien son 72 grados Celsius, pero por 20 segundos. Existen los dos tipos, ¿sí? O sea, baja temperatura por alta, baja entre comillas, son 63 grados, o alta temperatura por corto tiempo. Estos que parecen 10 grados que uno dice que, oye, pero profe, son 10 grados nomás, créame que un alimento, 10 grados de diferencia es bastante, ¿sí? Es bastante. Uno inmediatamente lo puede ver, o sea, uno, es como, es como quemarse con agua, o sea, como cuando uno le cae agua hirviendo, versus cuando el agua ya está más fría y uno siente el agua caliente y dice, ¡ay, me quemo! Pero cuando uno se quema con agua caliente hirviendo, puede que realmente diferencia entre 80 y 100 grados, ¿sí? Es las ampollas que deja. El agua a 80 grados uno lo quema, le deja rojo, pero no le deja ampolla. El agua a 100 grados, ¿sí? Hirviendo, le deja una ampolla, ¿sí? En este caso, las temperaturas, esto, que sean 63 o 72 grados, estos son en la práctica 10 grados de diferencia, es mucho, mucho, mucho la diferencia que hay en el alimento, ¿sí? Los dos procesos cumplen el mismo objetivo, ¿sí? Cumplen el mismo objetivo, ¿sí? No es, o sea, más allá de la diferencia de tiempo y temperatura, ¿sí? El objetivo final o cómo va a quedar el alimento al final, la cantidad de microorganismos que quedan, de todas maneras, es baja, ¿sí? Conservando las características de la leche. No quiero detallar, pero básicamente hay dos tipos de equipos de pasteurización, ¿sí? Eh, de placas, como lo que se ve acá arriba, ¿sí? Que básicamente, como dice ahí, son productos que no son muy viscosos, ¿sí? Eh, Productos más pesados, más densos, ¿sí? Puede ser que ciertas pulpas de productos se metan dentro de esto, de la placa, que básicamente se ve ahí, un sistema más cerrado, ¿sí? Donde no fluye el producto, donde yo transmito el calor directamente al producto, versus los tubulares, que se ocupa generalmente para productos, se puede ocupar para cualquier producto, pero se ocupa mucho para la leche, donde el producto circula por estos tubos, ¿sí? El problema, ¿sí? Como dice ahí, es que como tiene que ir circulando, la transmisión de calor es menos efectiva. En los productos que son de placas, la transmisión de calor es más directa. Eh, Eso hace, ¿sí? Que el gasto de energía, ¿sí? En los tubulares sea mayor que en los de placa, ¿sí? Y por eso son tan grandes, por eso los de tubo se ven tan grandes, porque muchas veces el producto circula, 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 porque así me aseguro que la transmisión sea, sea mejor, no más eficiente, pero sea mejor. Ahí están las placas, ¿sí? Ahí se da cuenta. Básicamente el producto va fluyendo por ahí. El producto como está ahí va por una placa, en la otra es calor, placa, calor. ¿Se dan cuenta? El rojo es calor, el azul es el producto, ¿sí? Y el producto va fluyendo, ¿sí? Entonces se va transmitiendo rápidamente. No quiero detallar mucho esto, pero más que nada voy a mostrarle un poco cómo es. Ahí si quieren lo leen con mayor detalle, pero les quiero mostrar un poco cómo es el producto, o sea, cómo es el sistema. Y el de tubo, sí. O sea, pero esto de placa, disculpen, es así, o sea, es como, va como por parte, ¿sí? Va por parte. Un versus, es este, el de placa, versus el de tubo, como dice ahí, son dos tubos, ¿sí? Donde el producto fluye al interior, ¿sí? Va fluyendo por el medio del tubo, ¿sí? Y por el medio de los dos tubos se va calentando el producto, ¿sí? Aquí. Ese tubo que está ahí al medio calienta el producto. Y el producto va fluyendo. Eh, A ver, no, sí, vamos a seguir la próxima clase para no pelear. Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? ¿Cómo va transmitiéndose el producto? En uno, el contacto del calor con el producto es más directo en los de placas, y en el de tubo no es tan directo, ¿sí? No es tan directo. Eso hace, por lo tanto, que aquí, como el calor está ahí, yo puedo casi como que el calor se transmita directamente al producto, ¿sí?
Mientras que acá el calor no se va a transmitir directamente en el producto, los de tubo, perdón. Aquí no se transmite directamente. Como que el tubo de al medio va transmitiendo la temperatura y ojalá que todo el producto pase por ahí, pase por ese sector intermedio. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia. Por eso uno es más eficiente que el otro en la transmisión del calor. Y por lo tanto, si es eficiente la emisión del calor, es más eficiente el uso de energía. El resultado final, de todas maneras, es en este caso leche o el producto que pase va a estar pasteurizado igual. Lo que estoy hablando simplemente en términos de eficiencia de uso de energía. ¿Ya? No estoy hablando de si no, como dice el profe, si está diciendo que es eficiente, el producto no se pasteuriza. No, el producto sí se pasteuriza. Lo que hace es que en el tubular, quizás es muy fácil para la leche, porque la leche fluye sin problema, pero el gasto de energía en un pasteurizador tubular es mayor. ¿Sí? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Versus que en uno por placa, el gasto de energía, como es más directo, es menor. ¿Sí? Es menor. Eso es todo lo que quería que entendieran de esto. ¿Sí? Como digo, hay detalles, pero en el fondo no es lo esencial de aquí. ¿Ya? Vamos a dejar hasta acá, chiquillos. Más que nada porque los otros son más procesos y no quiero que quedemos todos muy colocados. Lo otro vamos a ver el viernes, ¿sí? El resto de los procesos térmicos. Y vamos a empezar también a... Es probable que no esta semana, no, la próxima semana les digamos bien cómo va a ser la próxima evaluación, ¿sí? De este ramo. No esta semana, pero la próxima semana sí. Así que eso, chiquillos, esta clase todavía no la subo. Como digo, he tenido problemas para la subida de material, pero apenas pueda, si se soluciona hoy eso, no deberían tener problemas. Así que dejamos hasta acá, chicos y chicas, ¿sí? Vamos a dejar hasta acá la clase. Seguimos viendo esto la próxima clase en todo caso. ¿Ya? Eso, Profe, chicos. Estén bien. gracias. Chao, Chao, chao. chao. Chao, profe. Chao.